Bueno, hay varias problemáticas invisibilizadas que no son parte del debate público o quieren negar el debate público, obstruir o simplemente desconocer que existen. Una de ellas tiene que ver con la problemática de las mujeres, el problema de la violencia. Es una problemática que afecta a las mujeres. Creo que en este tiempo hemos visto cómo se normalizan distintas expresiones y formas de violencia desde los poderes del Estado y de quienes lo han ejercido. Desde presidentes denunciados por violación sexual, hoy el actual presidente es reflejo de ello, un presidente que está a favor de matrimonios infantiles, ¿no? Que avala estos actos que componen en realidad delitos de acuerdo a la normativa nacional y sin embargo ejercen un poder. Y de las violencias que las mujeres viven en sus territorios, las más de 500 casos de niñas ahuajún en la Amazonía que esperan justicia, y que la respuesta ha sido la impunidad, la indiferencia. Más de 500 casos que más allá de la cifra son niñas, son personas, son también peruanas y esperan justicia, esperan ser tomadas en cuenta. La violencia en sus múltiples expresiones lamentablemente no han sido parte de la agenda pública en este tiempo y algunos que niegan que existan violencias y por el contrario proponen medidas incluso de carácter legal para seguir reproduciéndola, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de ley que intentan generar o estos supuestos de denuncia falsa respecto a las violencias contra la violencia de género, señalando de que si una mujer denuncia y no logra una sentencia favorable, entonces se determina que fue una denuncia falsa. En un país en donde ya de por sí es complejo, es difícil a que las mujeres vayan a denunciar por distintos factores, ¿no? Economía, distancia y además por todo lo que significa tener un primer paso para denunciar tu caso. Tener una ley de esa naturaleza te indica de que estas personas avalan la violencia, la quieren reproducir, pero además la quieren legalizar. Eso es realmente impresionante, cómo en este tiempo ha escalado, pero además ha estado desde espacios de poderes que debieran plantear soluciones reales, mirar la problemática y no basarse en supuestos, vamos a decir, como causas, ¿no? Más bien basadas en fundamentalismos religiosos y que vienen claramente de posturas conservadoras y que niegan los derechos humanos y especialmente el derecho de las mujeres. En ese sentido, esa es una agenda, pero hay otras agendas como por ejemplo la agenda de los pueblos originarios. Los pueblos originarios hoy viven desastres en sus comunidades por traficantes de tierra, la amenaza del narcotráfico, el crimen organizado ahí metido, hermanos y hermanas que asumen el rol de defensoras y defensoras que no tienen protección, que han sido amenazadas de muerte, que se les acosa, que algunos ya han sido asesinados por defender el bosque, por defender la Amazonía, y el Estado ha sido indiferente con ellos. El mecanismo intersectorial que existe en nuestro país es un mecanismo que se activa cuando asesinan a un líder, no cuando está en riesgo, no cuando sufre un ataque. Eso es una voz que no se escucha. Y en territorios de la Amazonía, sobre todo, esta es una agenda importante. Ojalá que en adelante, si acaso tuviéramos un gobierno que defiende los derechos humanos, que lleva una agenda basada en estas realidades, pudiera plantear soluciones sostenibles, soluciones basadas en estas evidencias que salen de territorios como una voz fuerte, pero que no termina de llegar a ser parte del debate público, mucho menos de estas personas que están postulando para ser, ¿no?, los siguientes gobernantes, decisores en nuestro país. Pero también hay otras agendas que tienen que ver con las comunidades de la comunidad LGTBIQ. He escuchado testimonios de mujeres trans, de mujeres también que sufren la homofobia, que sufren violencia, que sufren en su cuerpo expresiones incluso de tortura y hasta asesinatos o violencias que terminan, digamos, con la muerte. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos somos muy cercanas a estos testimonios, que exigen protección, que exigen garantías, que exigen un proceso donde se las escuche, donde se las haga justicia. Y lamentablemente hemos notado que en este tiempo ha sido, por ejemplo, muy difícil coordinar con entidades públicas del Estado. Una Defensoría del Pueblo que no dice absolutamente nada sobre estas problemáticas y más bien se ha concentrado y se ha dedicado a defender a indefendibles, a violadores de derechos humanos, a corruptos, a quienes quieren evadir la justicia.
Y eso es lamentable en un país que nos ha costado construir y que cuesta vidas, que cuesta futuros, que cuesta todo este riesgo en el que también defensores y defensoras de derechos humanos tenemos que desempeñarnos, porque cada vez han habido leyes que restringen el espacio cívico, leyes que limitan el trabajo incluso de las organizaciones defensoras de derechos humanos, prohibiéndonos hacer la defensa de víctimas, por ejemplo, la defensa legal. Y bueno, estamos en un escenario sumamente adverso, incierto, pero creo que también es una posibilidad de estas elecciones del domingo marcar ese punto de partida, ojalá, para la recuperación de esta democracia que se nos ha arrebatado, que la han deteriorado, que la han también vaciado en su contenido. Ojalá, creo que esa es una esperanza que de todas maneras lo mantenemos. Hay medios de medios, creo que hay los grandes medios que responden, por supuesto, a corporaciones que yo siento que han tenido un nivel de parcialización. O sea, cubren, yo no sé si lo que conviene o lo que les conviene o para lo que ellos abrazan, pero no terminan de cubrir toda la percepción, el sentir y la problemática del pueblo peruano. O es que no la quieren cubrir, y si no, al contrario, con el aval de esos medios de comunicación es que salen estas voces que terruquean, que estigmatizan, que discriminan, que racean y le dan un espacio público de señal abierta a personajes que no permiten siquiera tener una educación ciudadana, una educación política. Ojalá estos medios pudieran cubrir la realidad de la población, aquellas voces que emiten, digamos, una voz crítica, reflexiva. Y no vemos, creo que hemos tenido medios también parcializados, así como medios, sobre todo alternativos, medios independientes, medios que hacen investigación periodística, que también han tenido un nivel de censura desde el Parlamento con algunas leyes que han salido desde este estamento para querer censurar a la prensa sobre todo crítica, a la prensa que tiene una voz, vamos a decir también disidente respecto a la toma de decisiones en nuestro país. En ese sentido, creo que hay que seguir apostando porque la libertad de expresión y la prensa sean también la garantía de una voz, en todo caso, que permita reconstruir esta democracia y no favorezca a ningún tipo de práctica autoritaria o a prácticas que reproducen el racismo, la xenofobia, la homofobia, que no le hace bien al país. Le están abonando a una corriente, a una línea que termina destruyendo al país y su democracia ya deteriorada. Algunos siguen diciendo frágil, pero creemos nosotros que está en un nivel de deterioro profundo. A quienes aún no han decidido su voto tienen la posibilidad y creo que también la responsabilidad enorme de hacerlo bien, a elegir bien, a votar con criterio, a conocer, saber, indagar mejor si a esa persona que ustedes le van a conceder su voto, a quien le van a confiar, merece o no estar en ese poder del Estado. Porque le vamos a conceder a través del voto la conducción del país, las decisiones importantes para nuestras vidas, nuestro futuro, nuestras condiciones, oportunidades, para el bienestar, para la paz, para bien, en fin. Y también hacerse cargo, por supuesto, del erario nacional, el presupuesto. En ese tiempo hemos tenido autoridades que han desfalcado el Estado, han desfalcado la economía, los recursos que son de todos los peruanos. Algunos poderes del Estado, como el legislativo, que se ha dado bonos, premios, aumentos de sueldo cuando hay gente que no tiene empleo. Hay gente que no come o come una sola vez al día. ¿Eso es democracia? ¿Eso es justicia social? Entonces, hoy que vienen a hablar aquellos de justicia social y usan también el término de democracia y dicen que van a cambiar el país, no basta su palabra, no basta su voz bonita que te llega a los oídos, sino a que cada uno pueda hacer una revisión. Además, con la facilidad que hay ahora de la tecnología, saber toda la trayectoria, desde su juventud, desde que fue funcionario, desde que tuvo un cargo importante. ¿Qué le hace ser, digamos, un candidato con perfil de llegar a ese puesto? Tiene que haber una razón, pero poderosa. Y también mirar, por supuesto, los planes de gobierno. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hicimos esta lectura de los planes a la luz del Consenso Nacional de Derechos Humanos que hemos construido, y es lamentable. O sea, 14 partidos políticos piden la fusión
una superfusión de ministerios, entre ellas el Ministerio de la Mujer, y 4 de ellas más bien plantean eliminarlas. En un país donde los derechos de las mujeres son las más pisoteadas, la violencia es el pan de cada día, no se hace nada por las niñas violadas, ¿cómo es posible que planteen la eliminación del Ministerio de la Mujer? Tenemos partidos que hablan de la pena de muerte como si fuera cualquier propuesta, ¿no? Además, la pena de muerte es una propuesta que en el mundo no funciona. No está siquiera demostrado que pueda ser una alternativa disuasiva para el crimen y para los delitos. La pena de muerte en realidad es puro populismo. Pero claro, la gente cree que es la medida más drástica, entonces así se cambia el país. Eso es mentira. Eso no va a ser siquiera posible. Eso no es posible. Los países en el mundo más bien trabajan para abolir la pena de muerte, en los pocos excepcionales países que aún existe y que ni siquiera ha sido la solución a sus grandes problemas. Partidos políticos que están planteando el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquellos que piden eso son los que justamente evaden a la justicia internacional, porque saben en sus conciencias que han cometido graves violaciones de los derechos humanos o han cometido infracciones de sus propias leyes internas, y que los peruanos tendemos la posibilidad de recurrir a una instancia internacional que es la justicia supranacional. Todos los países democráticos tienen esa posibilidad y acceden a ella. El Perú es de las más activas participantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora mismo el Perú tiene representación y tiene, digamos, una labor internacional. Renunciar a ella solo facilitaría a mayor impunidad, a autoritarismo y no democracia. Y creo que en un país en donde se han vulnerado derechos humanos y hay un retroceso enorme de los derechos humanos, queremos entidades que salvaguarden los derechos humanos, que supervisen y que emitan también, ojalá, sanciones y sentencias ejemplares para que estos hechos no se normalicen y no caigamos en impunidades.